continuar con la clase del día martes. Y eso es lo que habíamos visto en la clase sobre las definiciones del derecho internacional privado. Eso se las hace. Eso ya es parte del trabajo docente que nosotros hacemos. Hay diferentes definiciones del derecho internacional privado y esta también cabe en una evolución histórica porque determinar primero cómo nace el derecho internacional privado y la necesidad de pelear esas situaciones que se daban desde la Edad Media hasta más o menos en 1851 en la era moderna y cómo esta misma ha evolucionado en la actualidad. También hay juristas que han ido cambiando esta definición y hablan de esa necesidad de realizarlo, no tanto como derecho penal y como Estado, sino una como una donde el derecho internacional privado se va a considerar como parte del derecho internacional en general y que siempre el derecho internacional privado va a tener una parte muy fundamental, ver esos derechos que tienen los extranjeros y que le asisten en una relación contractual o relación laboral o incluso en un proceso penal como extranjero, establecer la nacionalidad de algunas personas y en qué momento puede haber una colusión de leyes en el espacio. Se recuerda que cuando vemos introducción al derecho vemos que pueden haber colusión de leyes en el tiempo y en el espacio y cómo en algún momento puede haber un concurso aparente de leyes y se tiene que determinar cuál de las leyes debe aplicarse en esos hechos. Andrés, como les había dicho, estas listas hacen una definición bastante simple, el conjunto de reglas que somete para dirimir conflictos de leyes. Sin embargo, cuando hablamos solo de dirimir conflictos de leyes, no necesariamente en el derecho internacional, no solo en el derecho internacional privado, se tiene que dar o se da ese conflicto de leyes. ¿Sí? Vamos. Aquí tenemos un futuro sacarlista vendiendo su emprendimiento. ¿Qué se va a pasar ahí con ustedes? ¿Qué están vendiendo? Una cuestión. Mira, a quien te gusta le regalar la paleta que yo te voy a la toca. Me llega. Dame una paloma, pues voy a dar para que te guste. Porque es importante que establezcamos que esta definición de Andrés Bello es importante, pero en el momento histórico que él la planteó, estaban hablando de dirimir conflictos de leyes, pero los conflictos de leyes, como les digo, puede ser en el espacio, puede ser en el tiempo, cuando una ley va a sustituir a otra, o cuando hay dos leyes que pueden considerarse que tienen la misma competencia y cuál de ellas debe ser pues. Entonces, también Pilet, por ejemplo, lo definió al derecho internacional privado como la ciencia que tiene por objeto la reglamentación jurídica de las relaciones internacionales de orden privado. Y un consejo sano como futuros abogados, no es necesario, como les decía, que se aprendan solo, bueno, las definiciones siempre se las voy a dar y voy a hacer el privado,
pero ustedes tienen que saber armar una definición que viene con los criterios de la materia a la hora del examen técnico profesional. Dunker Dix, por su parte, definió el derecho internacional privado como aquella rama de la ciencia jurídica que es que en los casos de que concurran varias legislaciones, determina cuál es la legislación aplicable en los casos de varias legislaciones concurrentes o el derecho que deba reconocerse. ¿Y por qué es tan importante eso? Como les decía anteriormente, hoy por ejemplo, hoy en una sociedad anónima o una sociedad mercantil, no solo constituida en nuestro país, sino que en otros países. Y pueden haber personas de Italia, España, Canadá, Francia, o esos capitales mixtos en los que hay diferentes personas. Anteriormente, en el derecho internacional, tanto público como privado, existían las normativas que en los países más desarrollados, con un mayor poder económico, permitían que vinieran ellos, sus inversionistas o sus nacionales o sus ciudadanos, a invertir en Latinoamérica, África, los países en vías de desarrollo. Y cuando había alguna situación de carácter económico, ¿qué creen que nos pasaban a los países menos desarrollados? Teníamos sanciones, entonces ellos intervenían a favor de sus nacionales. Por eso en el libro de Lario Suchaeta pueden ver en algún momento que se habla de Lario Suchaeta y en muchos libros de derecho internacional, tanto público como privado, de la famosa cláusula Calvo que hace un jurista argentino, en donde se empieza a pedirle la excepción a estos países desarrollados, que muchas veces nos explotaron en su momento, de que se permita venir a invertir en nuestros países, pero que a la hora de que hubiera un conflicto o de vivir un conflicto de intereses entre el país, sus ciudadanos, lo que ellos habían invertido, que no se diera la injerencia de estos países económicamente preponderantes. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos ante una gran forma no muy equitativa, porque ellos ni tenían el poder económico, entonces iban a hacer que hiciéramos lo que ellos quisieran. Y esto se utilizó mucho, por ejemplo, Argentina lo planteó cuando lo hace este jurista, y se estuvo interactuando hasta hace un par de años, cuando ya está la Organización Mundial de Comercio, y es por eso que en muchos contratos internacionales se nos pide que ahora suscribamos contratos de arbitraje. Entonces ya no nos va a regir ese derecho internacional como anteriormente ellos tienen, sino que tenemos que tener buenos juristas preparados para ir a pelear estos arbitrajes y determinar si realmente se da lo que ellos están manifestando, que hubo una competencia desleal o que hubo alguna injerencia estatal para beneficiar a los capitales nacionales. Y por ejemplo, en México les decía yo que en un momento histórico ellos utilizaron mucho empezar a pedir a estos capitales extranjeros que suscribieran la cláusula Calvo para evitar que ellos pudieran ser susceptibles de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, que eran uno de los mayores personas que invertían en nuestros países. Por su parte, Carrillo Santero consideró que no es fácil definir al derecho internacional privado, porque ya de por sí la expresión de derecho internacional privado es algo confusa, es reciente, como les decía, a diferencia de derecho civil, derecho penal, que sabemos que ha estado a lo largo de la historia, desde la Biblia, no se diga en Grecia que se empieza a hablar de estas normas, y que incluso en Grecia se hablaba de la pena gregoriana. Y yo siempre lo he dicho, también con ser penalista o en el Ministerio Público, que algo de que sí me gustaba mucho de esa locución latina que hacía Draco, buenas tardes, que hacía Draco era de decir, vía Yuri, a Teresa Mundo, que se haga justicia por lo que mundo. ¿Por qué? Porque a veces las penas que se ponían por las condiciones de derecho delictivo
eran muy severas en Grecia, donde se trataba de disuadir a que los ciudadanos no cometieran delitos y de que realmente se pudiera llegar a tener la polis que ellos habían ansiado tener. Pero también, y es importante establecer que estas acuñaciones o estas formas de ir formando el derecho internacional, hay que reconocer que apenas en algunas de ellas estamos viendo elementos que van a estar dentro del derecho internacional privado por la naturaleza de la rama del derecho. Además de eso, hace referencia a lo que muchas veces se da en estas áreas contractuales, en estas áreas ya sea de contratación civil, de contratación administrativa, porque eso es una de las grandes ventajas que tiene esta materia. Por su parte, Rafael Conde Quilú, el catedrático de la Universidad de Derecho Internacional Privado de la Universidad de Madrid, consideraba que esa feria parte de la enciclopedia jurídica cuyo objeto es constituir la personalidad jurídica del extranjero, atribuirle los derechos, determinar la ley que se le vamos a aplicar y cómo se van a constituir esos derechos. Pero ahora les diría, ahora hay algo que el derecho internacional también privado ha ido cambiando tanto, era que antes nacíamos en un lugar y de conformidad con el derecho, el jus sanguíneo, el jus solius y el jus optante. Si le digo, compañerita, ¿cuál es el jus sanguíneo? ¿Se recuerdan? ¿Ah? El jus sanguíneo es el derecho de sangre. La conceptualización del jus sanguíneo y el jus solius nace mucho en la antigua Roma y en Europa. ¿Por qué? Porque es el derecho de la sangre y que a una persona se le va a dar la nacionalidad por haber nacido o ser hijo de un romano. Pero recuérdense que cuando, esto lo vamos a ver de todos modos en una de las presentaciones, que cuando el derecho romano hablaba del jus sanguíneo, no era cualquier que nació en Roma. Ojo, era hijo de parte de familia libre, porque si era hijo de una mujer ciudadana romana, pero que no era el ciudadano romano, no tenía la misma calidad. Por eso estas conceptualizaciones de derecho han ido cambiando y nuestra materia ha sido muy variante en base a eso. Aparte de eso, no solo era que fuera el jus optante, es el derecho de que nosotros tenemos, cumpliendo los requisitos de cada uno de los estados, de poder acceder a esa nacionalidad. Yo les diría, hoy por hoy, muchos latinoamericanos que están en Estados Unidos pueden decir que ellos quieren optar a ser ciudadanos americanos y lo pueden hacer. Primero, tener la residencia en Estados Unidos, lo pueden hacer. Cualquiera. No. Ojo, cuidado, porque son preguntas capciosas. Acuérdense que lo puede hacer, lo puede pedir si usted tiene un familiar, hijo, hermanos, padres, lo puede pedir y el orden de relación o de grado de consanguinidad que tiene va a ser más rápido. Si lo está pidiendo un ciudadano que es su hijo, es mucho más rápido. Si lo pide el padre, toma más tiempo. Si lo pide el hermano, es mucho más tardado cada uno de estos elementos, pero también tiene que cumplir, no puede haber estado ilegal en Estados Unidos, todo eso le va quitando esos derechos. Y la última vez que tuvo una gran apertura en Estados Unidos fue en 1995, cuando da la ley NACAR y permite que muchos que habían estado por varios años sin la comisión de delitos delictivos que puedan optar a la residencia. Pero algo que sí es muy cierto es que, ¿qué pasa con el latino que llega ilegal cuando ya está legal? ¿Piensa igual que el ilegal? ¿Qué creen ustedes? ¿Y quién discrimina más? El propio latino. Es algo que no sé qué pasa en la psiquis de nosotros. Entonces, por ejemplo, TCM, que hace el profesor de la Universidad de Amsterdam, holandesa, y esto es muy importante porque Holanda tiene una de las grandes escuelas históricas de derecho internacional privado, logra el acierto de incluir en su concepto otros elementos que no los vemos muy fuertes, es decir, que la definición, llámese derecho internacional privado, el conjunto de principios. Recuerda que debemos decir, no los apunten, porque igual eso lo quieren en material, solo léanlo, por favor. Principios, ¿se acuerda que hemos hablado de principios e instituciones que determinan la ley aplicable?
a las relaciones jurídicas entre personas pertenecientes a estados o territorios diversos. Y ahí empiezan estos estados o territorios diversos y a los actos realizados en países extranjeros con el fin a todos los casos en que trate de aplicar la ley en un estado distinto al territorio originario. A ver, ustedes yo creo que son muy jóvenes para que se acuerden, quienes, o pueden preguntarle a sus papás o a sus familiares, quienes conocieron el antiguo Telgua, que era la empresa de telecomunicaciones de Guatemala, hasta antes que se vendieran por mono, que está descanse, azul, mono Dios. Él, por ejemplo, antes que se vendieran, Guatel era uno de los activos que más producía dinero para Guatemala. Se tenían muchas calificaciones de que no se daba el servicio que se creía. Se vendió, se hizo una oferta pública internacional donde se vendió. Una de las grandes críticas es que por lo que se vendió Guatel era lo que costaban solo los bienes inmuebles que tenía Guatel en Guatemala. Eso fue un negocio redondo para quien lo vendió y quienes participaron de esa compraventa. Y ahí hubo capital internacional. ¿Y qué es lo que pasa? Que esto es muy importante porque, por ejemplo, cuando las compraventas o ciertos actos jurídicos se realicen fuera del Estado, donde van a tener el efecto jurídico, tiene que cumplirse con los requisitos sine qua non que necesitaban las leyes de contrato, porque se estaba pagando al futuro, pero además de eso, debe de cumplirse con la normativa del lugar donde se están fraccionando esos contratos. Y es por eso que nuestra clase va a ser, vamos a ir determinando no solo en lo que establece el derecho internacional privado, sino también lo que establece la ley del organismo judicial, el Código Civil, Procesal Civil, Laboral, y dando un pequeño esbozo de lo que hemos logrado a través del tiempo. Bueno, Paul Smith lo define como el conjunto de soluciones de los casos privatistas con elementos extranjeros basados en el respeto hacia dichos elementos, y es la ciencia del derecho internacional privado enseña las reglas y métodos para actualizar esas soluciones. No crea que sea un método muy fácil de alcanzar o esas soluciones, porque así como nos dicen a nosotros, echa la ley, echa la trampa, lo mismo sucede con el derecho internacional privado. El planteamiento del derecho internacional privado, uno de los problemas que se han planteado en cuanto a la aplicabilidad del derecho internacional privado es que en el mundo existen, ¿cuántos países hoy por hoy creen que hay en el mundo? Con un reconocimiento jurídico, con todos los elementos. A ver, ¿cuáles son los elementos de un Estado? Población, territorio, soberanía, no, pero además del territorio, Estado. ¿perdón? Estado. El Estado, pues el Estado tiene que tener una población, un territorio, pero que para que se den estos dos elementos, ¿cómo se va a regir la población dentro de este Estado? Hay gobiernos, pero los gobiernos que deben de cumplir leyes, entonces debe haber un ordenamiento jurídico en el que se tenga un fin como tal. En los casos de los estados democráticos se habla del bien común. En los estados donde se habla de un socialismo, se habla de la propiedad o el bien social. Pero siempre hay un fin para tal. Y algo que incluso muchos hablan de que esos derechos sociales solo han sido reconocidos por los grupos que han luchado por eso, por ejemplo, los sindicatos. En su momento, les cuento, hay una encíclica de la propia Iglesia Católica donde hablaba el reconocimiento de ciertos derechos para las personas y para las personas que laboraban en ciertas condiciones. Entonces, uno de los problemas que hay es que, por ejemplo, hoy que se da el conflicto armado entre
Israel y Palestina. Palestina tiene un territorio, no tiene un territorio, tiene un lugar donde ellos viven, que está en conflicto. Ojo, que acuérdense que Palestina estaba sentada antes que volvieran a sentar a Israel en el lugar y vuelven a, si nos vamos a la parte histórica de la Biblia, donde eran los cananeos y a tener ese problema, pero está en un lugar determinado. ¿Tienen autoridad? Sí, el gobierno. ¿Tienen un ordenamiento jurídico? Sí. Aquí no estoy hablando de religión, porque yo sé que cuando hablo de esos temas en Guatemala y donde como budista tienen que aprender, yo tengo una religión, pero la dejo en mi puerta para darles a ustedes y me quito ciertos principios que debo de tener como buena cristiana, pero la dejo afuera. Pero ¿qué es lo que pasa? Ellos tienen un ordenamiento. Ahora, ¿qué pasa con el reconocimiento internacional que nunca le ha dado la ONU? Es uno de los problemas que se ha hablado de este gobierno que le dio ese reconocimiento histórico a Palestina. Pero una pregunta del millón: ¿quién fue el país que ayudó a que Israel fuera un estado reconocido en la ONU? Guatemala. El voto preponderante o que marcó ese hito, ese paradigma de reconocimiento de las Naciones Unidas fue Guatemala. Entonces, pueden tener ese reconocimiento, pueden tener todos esos elementos, pero internacionalmente la Organización de Estados Americanos, de las Naciones Unidas, no lo había reconocido como tal. Pero, y esto va dentro del amparo del Museo de Madrid, ¿qué es lo que lleva implícito ese reconocimiento internacional en derecho internacional público y privado? Porque lo que pelea Israel es que no se reconozca a Palestina en las Naciones Unidas, que efectos jurídicos del cliente sean reconocidos. Los palestinos, o el Estado palestino. Podría ser sancionado por Israel. Ya incluso desde 1973 en la Organización de las Naciones Unidas hay una sí es histórico. Cuando llegan los israelitas o los judíos a vivir a Israel, los palestinos, incluyendo también Egipto, hacen una guerra, la guerra de los 6 días. Lo que ellos no esperaban era que les ganaran, les quitaron territorio, el territorio más importante donde estaba el agua, donde estaban los elementos que ellos explotaban, y les dejaron una área mucho más reducida. Y esto provocaron que las Naciones Unidas estuvieron investigando a Israel, pero no haya habido una sanción como tal hasta las últimas elementos que se está hablando, que ya no solo Israel está violentando los derechos humanos con el derecho penal humanitario, sino también lo están revisando Cisjordania o los países palestinos. Entonces, ¿qué es lo complicado con el derecho internacional privado? Que así como países existen en el mundo, cada país tiene un ordenamiento jurídico distinto, aunque estemos a la par, y vamos a hacerla a ver si es cierto. En Guatemala, si yo les pregunto, a mí no me interesa, mis mejores amigos son homosexuales, pero por ejemplo, sí, confío mucho, tengo amigos muy queridos desde hace muchos años que tienen esa tendencia, y como no es mi cuerpo, ellos que gozan como quieran. No sé mi cuerpo, y pueden hacer lo que les dé la gana. Pero, ¿qué pasa con el ordenamiento jurídico guatemalteco? Sí, es que mire, ustedes como juristas se tienen que quitar esos prejuicios. Pero, ¿qué pasa en el ordenamiento jurídico? Y miren, yo digo que yo siempre molesto que en Latinoamérica hay ciertos países de que somos muy tradicionalistas o tenemos una doble moral. Porque más de algunos familias tenemos en la familia que tienen una forma de vivir distinta. Y miren, vamos a hacer, por ejemplo, más de algunos viene alguien que tiene esa tendencia, hombre, mujer o chucho, le gusta. Pero eso no es el problema es que si en ese momento histórico Guatemala reconoce
a esta persona como una parte de diversidad sexual distinta o de género. No, porque entendemos dos géneros, masculino y femenino. Se habla de que tenemos la no discriminación, hemos firmado muchas convenciones en materia de derechos humanos, pero ¿qué pasa si esta persona llega y dice que se hizo un cambio de sexo? Y le digo que ha pasado en muchos países, lo discutíamos con catedráticos cubanos, lo discutimos en Nicaragua, con catedráticos de personas en Nicaragua, porque en Nicaragua era un poco más open mal, entonces algunas personas se fueron y se hicieron, cuando salieron las famosas operaciones, y se fueron a operar a otros países, pero el problema es cuando ya regresaban a Nicaragua, que se fueran a inscribir con un nombre de mujer. Entonces había un problema para ese reconocimiento de ese sexo, que ellos eran hombres, su certificación de nacimiento, y ahora estaban una mujer. Y en Cuba pasó lo mismo con una persona cubana que se cambia de sexo en España y llega con el pasaporte de hombre, y lo tuvieron ahí como 2 días, no lo dejaban ingresar porque no tenía una legislación para darle una solución a estos problemas, y es la realidad. Y creo que hoy por hoy la tendencia es que si la persona se quiere cambiar de sexo, se va a cambiar de sexo, pero ¿qué va a pasar con nuestro ordenamiento jurídico si todavía no tenemos? Bueno, se va a cambiar el nombre, pero al cambiarse el nombre, se cambia el sexo en los documentos oficiales, no. Y todavía peor, ¿qué pasa si ustedes como notarios llegan 2 personas que le dicen del mismo sexo que se quieren casar? Y no está discriminando. Nuestro código civil ya establece que es el matrimonio. Primero, que es una unión jurídico, una institución jurídico-social, que tiene por el fin apoyarse. Ahí no habría problema si fuera solo una institución jurídico-social que tiene por fin apoyarse, porque si ellos dicen que van a apoyarse y así se quieren, no hay problema, pero nuestra propia ley dice entre hombre y mujer. ¿Qué pasó con Costa Rica? Por eso le digo, estamos en Centroamérica. ¿Qué pasó con Costa Rica? El presidente de Costa Rica tenía esa disyuntiva y él quiso ser más inteligente, y entonces le pregunta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hacer la opinión constructiva sobre el matrimonio igualitario. Y viene, pero cuando usted somete algo ante la Corte, ante la Comisión Interamericana o ante la Corte Interamericana, esas solicitudes son vinculantes. Incluso todavía se debate si son vinculantes solo para el país que la cumplió, para que la está pidiendo, sino para todos los demás. Por eso se dice que en determinado momento nos van a pedir que acatemos esa resolución, pero todavía hay ciertos elementos que se puede pedir, que es el margen de apreciación nacional. Es un tema que se ha discutido tanto en Europa y también lo han discutido de la Corte Interamericana países como Argentina en ciertos casos, y hay un margen en los que nos permiten que todavía interactuemos si es por el bien de la sociedad. Entonces resulta que le piden a la comisión que se pronuncie en cuanto al matrimonio igualitario, y la comisión establece que el matrimonio igualitario debe darse en Costa Rica, y hace todo el análisis jurídico por la cual no habría problema que se aplique el matrimonio igualitario, pero no solo eso, sino que tienen que reformar las leyes de Costa Rica para tal. ¿Qué pasaba ahora con esa resolución o esa opinión consultiva vinculante? ¿Podría decir ya en Costa Rica que no la iba a acatar? Acuérdense que la segunda sede de la Comisión Interamericana es en Costa Rica, entonces ellos tuvieron que acatarla. Entonces, si partimos, estamos en el mismo continente, pero no tenemos la misma visión, tenemos también México a la par, y México sí tiene en algunos estados el matrimonio igualitario. El Salvador creo que no lo tiene, Nicaragua todavía no lo tiene, pero estamos en la misma área y no lo tenemos.
Por ejemplo, también tenemos la mayoría de edad. Todos los países latinoamericanos la tenemos en la misma edad, 18 años. No, en cuanto a Estados Unidos la tienen 21 años. Entonces vamos a darnos cuenta cuál es la normativa. O por ejemplo, nosotros ya cumplimos 18 años y ya somos mayores de edad y podemos tomar, salir a bailar y tal. Pero usted hágalo en Estados Unidos a ver si llega y usted dice ya tengo 18 años y venda mi alcohol. Entonces, esas son las normas prácticas que en el derecho internacional privado nos vamos a dar cuenta. O cómo aplicarlo, o usted va a ir a plantear un juicio porque fue a una discoteca y no lo dejaron entrar, o si lo dejaron entrar pero no lo dejaron tomar. A no ser que tenga cara ya de mayor. Entonces, el problema es que entre más Estado tenemos, más legislación hay para cada país, para sus ciudadanos, y entre más interactuamos ciudadanos de diferentes países, más complicado será la aplicación del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque la frontera, cada uno de los países estableció cuáles van a ser las normas jurídicas que van a aplicar dentro de un Estado, o cuáles son aquellas normas jurídicas que van a aplicar dentro de un Estado de conformidad con sus costumbres, pero que aun y cuando se den de conformidad con las costumbres o con las normas jurídicas, ante el derecho internacional privado, por ejemplo, o el derecho internacional privado ante el derecho internacional público, no se podrían aplicar. Y hay elementos incluso hasta falaces, que hablamos muchas veces en el doctorado. Por ejemplo, en países como China, Asia, se permitía, igual que en Guatemala hace un par de años, que usted pudiera, todavía lo hacen en los países de índole musulmana, en la que a usted lo deciden con quién se va a casar, le deciden la vida. Imagínense que haya niños que los ofrecieron en matrimonio, y antes incluso los matrimonios en estos países eran hasta los, igual que a los 12 años, 13 años. ¿Qué pasa si viene un jovencito o una pareja que los casaron recién antes de venirse a Guatemala? Subsistiría ese vínculo. O viene un señor que tiene 23 años y la niña tiene 13, puede subsistir. Y ahí esa es la aplicabilidad que vamos a ver, no podría subsistir porque ante Guatemala es signante de la Convención sobre los Derechos del Niño, y antes de 13 años incluso no podía permanecer ese matrimonio que prácticamente está violentando el derecho internacional público, pero tampoco podría casarse acá ni que pudieran vivir en esa misma forma, porque no es aplicable, porque nuestra Constitución ha reconocido ciertos derechos para los niños, niñas y adolescentes, y también la protección a los niños y a la familia. Entonces, todos estos elementos es lo que en la realidad podemos ir viendo cómo estas normas que tienen vigencia en cada uno de esos países pueden tener un choque con las normativas que estén por ejemplo en Guatemala, que estén en Estados Unidos, o que estén en cualquiera de los países de diferentes formas de ser. Incluso no solo está, porque nosotros tenemos el sistema latino, que está estructurado como, o que actos jurídicos están nominados y ponemos números clausus y números open. Entonces, ¿qué es lo que va a determinar? Que muchas veces, por ejemplo, va a haber un cambio como en el cúmulo, porque el cúmulo en el sistema anglosajón, la norma no solo se crea con lo que está establecido. Por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos de 1789, la primera reforma de 1791, en la que se hace la primera reforma que todavía está vigente, que es la libertad de credo, la libertad de expresión, cómo esta misma ha ido cambiando, y son 21 enmiendas que han hecho que evolucione el derecho interno y el reconocimiento, porque al igual que en Estados Unidos con cada sentencia que se crea allá, que es la jurisprudencia para la jurisprudencia, y la jurisprudencia es que cada fallo que está realizando está cambiando la legislación de ellos.
La jurisprudencia son 5 fallos. Por ejemplo, si fuera en materia registral, son 5 fallos de la misma forma que haya dado el registrador. Si en materia constitucional son 3 fallos de la Corte de Constitucionalidad, se están establecidos la ley de amparo, inscripción personal y habeas corpus, y también se ha establecido que el precedente es solo un fallo y que la Corte de Constitucionalidad tiene la potestad de separarse de la legislación o de esa jurisprudencia que ellos hayan dado. En el 621 del Código Procesal Civil y Mercantil vamos a ver las jurisprudencias en materia civil, y que allí vamos a hablar de que ahí se le llama doctrina legal. Entonces, el Common Law también es un sistema distinto en el que va a ser muy diferente al sistema latino. Y también tenemos el sistema francés, el sistema italiano, los sistemas incluso regionales de derechos humanos, el sistema universal de derechos humanos que plantea la ONU, y la diferenciación que puede dar entre cada uno de ellos, que también es la coercibilidad que tienen los sistemas regionales y que no lo tiene el sistema universal. También vamos a ver esa parte espacial, hasta qué punto está la protección de los derechos de estos ciudadanos extranjeros en nuestro territorio, y cuál va a ser aplicable o no de conformidad con estas normas del derecho internacional, tanto público como privado, pero siempre y cuando no vaya a perjudicar a ese bien común, ese orden público o esa moral. Por ejemplo, en los países árabes ustedes saben de que un señor puede tener hasta 7 mujeres, siempre y cuando las pueda mantener, ¿verdad? Aquí también sería un amigo, yo tengo 5, aunque la tengo comprando en la tienda de criado, decía él. Pero, ¿qué pasa si su matrimonio, esos 7 matrimonios están reconocidos en su país de origen, y viene a Guatemala? ¿Qué va a pasar? ¿Podemos reconocer esos 7 matrimonios? No. Entonces, todos esos elementos son muy subjetivos, pero van a ser elementos cuál es el que va a subsistir. El primero, como es una compañera, o si viene alguien, se recordará que a la ex primera dama Sandra Torres de Colón se hablaba de que se divorció en fraude de ley. Uno de los elementos que muchos esperan en el derecho internacional privado también es el fraude de ley, cuando una persona quiere sustraerse de la normativa legislativa que le corresponde de su país para tener una situación jurídica determinada. Y vamos a darnos cuenta también que esta forma de delimitación de ley no es absoluta y no puede serlo en virtud, primero, de que el ser humano hoy por hoy es más cosmopolita, tenemos más formas de viaje mucho más simples. Anteriormente, en el siglo XIII, ¿cuál era la única forma de que usted pudiera, o las únicas formas que pudiera viajar de un continente a otro continente? En barco. Podía viajar, si usted quiere, hubiera tenido que viajar de un lado a otro, en cebolientes, que eran los caballos, y después tomar un barco. Cuando le toma, hoy cuántas formas tenemos de utilizarlo: aéreo, marítimo, y eso ha logrado que seamos más cosmopolitas, que queramos vemos más en todo el acceso a internet, que tenemos más deseos de interactuar con otras culturas, y entonces se hizo más complejo para la vida de los seres humanos, para las investigaciones de estos casos, y que todos, lo que decían, queremos viajar a otros países, bueno, con la mayoría, porque si digo todos, estoy haciendo una premisa imperfecta, y realizar, cuando vamos a otros países, ¿qué hacemos? Usualmente le queremos traer a la gente que más queremos, porque queremos más allá de nuestra corazón, traerles algo, porque no pudieron ir, o porque estaban enfermos, o porque uno les tiene mucho aprecio, muchas personas han hecho actos de amor hacia uno. Y además de esas transacciones, pueden ser de carácter civiles, mercantiles, y tienen efectos jurídicos en nuestro país. Por ejemplo, usted se va a Estados Unidos y compra un vehículo usado y lo manda, va a tener un efecto jurídico en Guatemala, porque lo tiene que ingresar, tiene que pagar los impuestos, tiene que pagar las placas,
Entonces sí, va a tener un efecto positivo sobre nuestro país y sobre la realidad del país. ¿Perdón, compañerito? O alguien está hablando por teléfono. Bueno, la presencia de ciertas circunstancias que van a hacer también esa vinculación, llamarse puntos de conexión. Y elementos de sujeción, cuando hablamos de sujeción, ¿qué entiende, compañerito? Adaptarse a otra tipo de... Sí, pero si pudiéramos así general, usted tiene un hijo típico de los que ya tenemos un poco más de años, ustedes creo que son bastante jóvenes, pero ¿qué les tiene en su casa? Ustedes, el que paga, manda. Yo todavía lo digo en mi casa. Entonces, los que viven en mi casa, o sea, compran la inglés, no. Pero ¿qué es lo que pasa? Una sujeción es el poder de va. Tenemos va. Nosotros te voy a prestar. Hola, muy buenas tardes. Molestia le deseo bendiciones. Mire, le vengo a pedir una rica deliciosa parecía cabezal. Ya no me queda para poder comprar un plato de comida para mis hermanitos y poder salir adelante. Yo solo agradezco por lo que me puedan ayudar. Que los venga a molestar en comuna. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos los que menos si me pueden ayudar a comprar una paletilla. Gracias. Entonces, esta sujeción es acatar, estar en sumisión de algo. Entonces, darnos cuenta que esa sumisión que van a dar a tener reúne ciertas reglas jurídicas, ciertos principios que las personas a la hora de darse una situación, ya sea de carácter mercantil, civil, laboral, van a cumplir para que esa norma que no es del país donde ellos están penetre a la legislación de un país distinto y se le aplique al ser extranjero. Estos elementos para que apliquen, para que puedan realmente ser aceptados como un órgano jurisdiccional, deben cumplir con varios requisitos que posteriormente iremos viendo en el transcurso de la clase. Y ahí es donde se da esa aplicación de extraterritorialidad de la ley penal, perdón. Pero hay un elemento muy importante, porque sé que al principio existían muchos juristas y pensadores que no estaban de acuerdo a esa restricción de que se aplicara la norma jurídica de otro país en su territorio, hablando de esos efectos de soberanía y que se estaban utilizando mal estos elementos. Pero hoy por hoy, que la mayoría de países tenemos relaciones jurídicas de carácter civil, contractual, mercantil, si nosotros dijéramos, miren, yo no voy a reconocer los derechos que le corresponden a un ciudadano americano, a un italiano, a un español, y tampoco voy a cumplir con la normativa de carácter mercantil o esas cláusulas para someterme a un arbitraje comercial, ¿qué pasaría con nuestro Estado? Donde somos un país que exportamos productos tradicionales, café, azúcar, nuestras legumbres, podríamos subsistir siendo un país en vías de desarrollo y decir que vamos a vivir solo con lo que produzcamos nosotros, sin importar y exportar. Ojo, que en el momento histórico de 1982 creo que sucedió ciertos elementos, también lo hizo México, pero muchos de los comerciantes de estos dos países no estuvieron de acuerdo con ese cierre de fronteras. Pero podríamos subsistir, o nuestra economía podría subsistir alejándonos de forma global de todo. ¿Qué cree usted?
¿Qué pasa? Amén. Entonces voy ahorita a las parejas. Ya, pero podríamos subsistir realmente si no vendiéramos nuestros productos de exportación y si no importáramos. Porque yo les diría, nosotros podemos producir en este momento, yo no digo que sí lo pudiera, yo les diría que Guatemala sí tiene la capacidad de dignificar a cada uno de los ciudadanos y de poder hacer un salto cuantitativo y cualitativo para tener mejores fuentes de trabajo. Pero en este momento, yo les diría, podemos nosotros producir lavadoras y todos los elementos que importamos con la misma calidad. No. Y entonces, esto es importante porque, aunque habláramos de una soberanía y de que no quiero que nadie me dé reglas, no puedo aislarme en el siglo XXI de la realidad que se necesita. Porque acuérdense que dependemos de satélites que no son chapines. Dependemos de la comunicación que nos dan, incluso yo diría que hoy por hoy dependemos tanto porque nos hemos vuelto adictos a las pantallas y a toda la cantidad de información que tenemos en la actualidad que sobrepasa la realidad. ¿Por qué? Porque no todo lo que ustedes encuentran en las redes es lo correcto. Hoy ahora hay muchas fake news y también tenemos que se puso tanto en las redes que hay cosas que sí son verdaderas y cosas que no, y que también tenemos que ser selectivos a la hora de investigar sobre el mismo. Pero realmente no podemos decir que nos vamos a cerrar como Estado y no vamos a permitir ese tránsito de personas, porque lo necesitamos, porque somos un país que también muchos de nuestros compatriotas viven también de todas las personas que vienen a conocer Guatemala y de lo que se costumbre en el país. Y esta posibilidad de aplicación de estas normas jurídicas presenta dos aspectos, uno activo, uno positivo y otro va a ser otro pasivo. El primero, en la parte positiva, es que esa normativa de otro país puede ingresar con la persona, por el hecho de ser persona, por el hecho de que ese reconocimiento jurídico surge de su país o de la edad o los elementos de su país y penetra nuestro país y nuestra legislación, que a la hora de haber un conflicto puede alegar que se le tome en cuenta ese derecho adquirido para que a la hora de una situación contractual o un litis se pueda aplicar. Y hay otro pasivo, ¿por qué? Porque un ordenamiento jurídico legalmente establecido que cumplió con todos los elementos desde la iniciativa de ley, la promulgación, la entrada en vigencia, pueda no ser aplicable a una relación contractual o a ser aplicable parcialmente. Aspectos activos, como les decía, es la penetración, cómo se le va a dar reconocimiento jurídico, pero esa penetración no va a ser de una vez explícita. ¿Por qué? Porque la persona puede estar acá y puede ser que consuma y no haya ningún problema, pero en determinado momento pudiera haber una contratación, por ejemplo, un francés que venga a contratar o a comprar un bien inmueble en Guatemala, falleciera, y qué normativa se va a utilizar para la sucesión testamentaria o intestada. Y les hablo mucho le hago referencia a Francia porque Francia es uno de los países más tradicionalistas en donde el fisco o la sucesión intestada tiene ciertos elementos de revisión a la norma del país de origen, o ellos tienen cierta legislación de que pueden suceder las personas, hijos, padres, pero no los sobrinos, no una masa hereditaria distinta. Entonces, estos elementos pueden a veces ser estos elementos activos pueden ser muy subjetivos hasta que se da un litis o un problema en la aplicabilidad de estos derechos. Y el pasivo, pues, como les decía, es la aplicabilidad o esa
penetración que va a tener nuestro ordenamiento jurídico de otro país, de las normas jurídicas, o ese reconocimiento jurídico de otra ley distinta a la que tiene el país. En la actualidad, el fenómeno de la interpretación del derecho vigente de los países es imprescindible. ¿Y por qué les digo el derecho vigente? Vamos a ver, vamos a retomar un poco. Cuando hablamos de un derecho para un Estado, en el caso de Guatemala, ¿cuál es el trámite normal de una norma jurídica o para que una norma llegue a tener un efecto jurídico dentro de nuestra población? ¿Perdón? La iniciativa de ley. Primordialmente, Guatemala, lo que va a imperar de conformidad con la ley del organismo judicial es la ley. La ley es la que va a imperar. Supletoriamente tenemos la costumbre que va a tener los elementos de objetivo, que es la opinión necesaria y la grata consentudo y la opinión necesaria. La grata consentuda es esa repetición que se da por el tiempo de una y otra vez aplicar esa costumbre o esos elementos que toda la sociedad lo considera normal, y la ingrata constitución o la ingrata constitución es este elemento. Y cuando hablamos de la opinión necesaria es que toda la población considera que al aplicar esa norma repetitivamente se beneficia a toda la sociedad. Son los elementos objetivos y subjetivos. Pero, por ejemplo, la ley de la organización judicial establece que lo que prioriza y lo que va a aplicar es la ley. Esa ley que tiene una iniciativa de ley, una discusión en el Congreso, el vacatio de ley, la entrada en vigencia y el tiempo para el que fue creada. Hace un par de años, no sé si ustedes leyeron algunos catedráticos que se había creado una nueva norma jurídica, creo que era de carácter mercantil, que nació a la vida jurídica, la misma ley, y la misma ley la derogó porque hubo una mala técnica legislativa. Entonces, primordialmente va a ser la ley. Sin embargo, por ejemplo, en carácter laboral, se acepta que en determinado momento se les pueda pagar en cierta cantidad de dinerario en lo que son en lo que es agropecuario y una cantidad en especies. Eso yo sé que ya todos ustedes los manejan, todos los principios básicos del derecho laboral, esa justicia social, el estudio operario. Pero la regla general en Guatemala es la aplicación de la ley. Y esta ley va a cumplir, pero a veces pasa que podemos tener una ley vigente, pero ya no la estamos utilizando, ya no está positiva. ¿Qué ley consideran ustedes que todavía existe, pero ya no la utilizamos? El Código Penal. Pena de muerte. Pena de muerte. Vamos a ver, hay bastantes leyes. Ejemplo, se recuerdan, por eso es peligroso, la famosa, yo creo que digo mucho, la creación de normativa solo casuística por un caso, por un elemento. Por ejemplo, se recuerda lo que dice el compañero, ante tantos hechos armados, violencia en motocicletas, se creó una ley donde tenía que tener chaleco y casco por la numeración de la... No lo usaban porque se ponía un casco o un chaleco y ni siquiera tenía el número de la placa, no coincidía, porque quien va a ir a matar no va a utilizar medios para que lo identifique. Quien va a cometer un hecho delictivo pasa esa fase de detective y lo estoy pensando adecuadamente para quedar impune. Ni modo que voy a matar para que me metan preso. No tenía. Pero esa es una ley que todavía no ha sido derogada. Por ejemplo, cuando hace muchos años yo estuve en este lado de ustedes, por ejemplo, me tocó leer que en Europa ustedes saben que hasta el 2001 todavía estaba vigente, según lo escribe el filósofo Habermas en su libro, en Europa no se había derogado la ley de las armas. Estamos hablando de Inglaterra, derecho
todavía estaba vigente, en el que se perseguía las brujas. Y eso tiene un contexto histórico, filosófico, político, en el que, por ejemplo, si alguien es católico, lo siento mucho, pero hay que decir las cosas como es. La Santa Inquisición tenía un efecto no solo de perseguir a los derechos, sino también de recabar dinero para la Iglesia Católica. Y la persona que era sentenciada por hereje o por bruja, ¿qué cree que pasaba con todo el dinero que ella tenía? Se lo captaba la Iglesia. Entonces era una forma de apropiación de los bienes de las personas. Era una confiscación en el que se despojaba de lo más importante, que es la vida del ser humano. Incluso eran sujetos de tortura, sujetos de los vejámenes más complicados, porque los torturaban y cuando ya declaraban que eran herejes, los dejaban morir de una forma más plástica. Les voy a poner algunas fotos de cómo la Santa Inquisición o esas formas violentas de tortura que se daban en ese momento. Entonces, vamos a darnos cuenta que existen todavía normativas, pero además de esta ley, por ejemplo, en el interior, en los lugares rurales más recónditos, por ejemplo, ustedes creen que las personas que tienen armas las tienen registradas. Y sin embargo, la ley de armas y munición está vigente. Hay gente que, viejitos que tienen incluso armas que ya ni funcionan y los agarran con esa, y ellos ni siquiera saben que están cometiendo un hecho delictivo. Y esa es la realidad. Ahora me voy a ir un poco más allá. Nosotros sabemos de que en la Constitución dice que todos somos iguales, es un derecho formal, pero realmente en nuestras comunidades tratamos a hombres y mujeres iguales. Incluso nosotros estamos haciendo ahorita el Ministerio Público tiene una política de igualdad y hablábamos en el grupo con alguien que decía, miren, ¿qué pasa? ¿Cuáles son de las formas de discriminación más complicadas? Es esto de género para las personas que tienen una identidad sexual distinta a hombre y mujer. Y me decía un compañero que dije, mire, yo soy de Oriente y me ven caminar y tengo un cuate que aunque sea gay y es de la vida y me ven caminar, ¿qué van a decir los que ven esto? Ese par de... Y entonces es la realidad. O yo lo he visto mucho incluso hoy por hoy, aunque seamos budistas, que tengan una identidad sexual distinta, se casan y tienen una familia, ya se volvieron decentes, tienen un pueblo, o sea, no, es una estigmatización, porque si no le gustan las mujeres, si no quieren tener una familia, ¿por qué hacer que alguien lo tenga? Hacer felices y felices a más personas. Pero todavía es la doble moralidad que a veces yo digo en nuestros países, porque si eres gay pero se casar, o si es, no, hay una todavía peor, porque yo puedo hablar con mis padres y no van a decir estas son lesbianas, pero si andan dos hombres y alguno tiene unos muñitos finos, entonces hasta eso, y hasta en la... Yo lo cuento hace muchos años, yo soy del pueblo, y teníamos, en paz descanse, una cuñada de mi papá, y la señora era así, muy poco y mal, pero demasiado, y como si no le decían privada, una prima andaba con otra amiga, y la señora grita, pero andaba con otra y dice, mira, prefiero que seas puta, pero así, y no. Ella le decía cochona, así como que esta señora no le atina. Pero esta doble moralidad que se tiene en nuestras comunidades, porque ni una ni la otra debería ser. Pero es más aceptable que hagan cosas así a que lo socialmente, culturalmente hablando. Entonces vamos a darnos cuenta que en estas formas de pensamiento, este fenómeno del derecho va a ser imprescindible que exista una labor tecnológica de lo que se pretende, pero también la labor intelectual de los abogados, los juristas, los jueces. Y los abogados, ¿por qué? Porque a la hora de haber un X y llevarse a un órgano jurisdiccional, dependiendo de que sea una acción que ustedes estén implantando a través de este extranjero, o sea, que él se esté defendiendo de
un proceso, van a tener que saber qué es lo que van a aplicar y qué norma en determinado momento les conviene más, si esa norma extranjera o la norma nacional, porque puede ser, como decía, en el caso de que esté un ciudadano francés, cuando ellos hablan mucho de esa soberanía, pero de la soberanía, acuérdense que en los tiempos de los reyes lo más importante eran los territorios que se estaban constituyendo y lo que ellos podían mantener con la tierra, llámese España, Inglaterra, Francia, Portugal, que eran los estados que estaban conquistando las tierras, las nuevas tierras, y que se decidían lo que explotaban en las mismas. Entonces, el significativo puede ser que recuerden que hay distintos procesos de producción también, bienes agropecuarios, bienes comerciales. Guatemala creo que la mayoría que tiene hoy por hoy son bienes agropecuarios. Creo que por hoy se está haciendo muchos textiles típicos. Vamos a tener así como todo lo que construimos y no podemos, vamos a entrar. Y lo que que lo hemos hablado de estas normas territoriales que digamos que no vamos a tener ninguna relación contractual con Estados Unidos, cree que lo pudiéramos hacer. Objetivamente, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros decimos, los guatemaltecos somos soberanos y los gringos son los peores. ¿Qué pasa con nuestra? ¿Podría Guatemala sobrevivir sin remesas? Yo creo que ni en la capital ni en el interior, porque mucho de lo que tiene Guatemala, del dinero, del flujo monetario que se tiene, es de las remesas. Y no solo Guatemala, estaba viendo en Nicaragua ahorita que estuve 4 días allá y hablábamos que también la cantidad de remesas de Nicaragua, El Salvador, no se digan, son muy grandes. Entonces no vamos a poder estar aislados de ninguna forma. Y aparte de que creo que los países en vías de desarrollo estamos más complicados, porque además de que recibimos remesas y recibimos todo lo que tenemos de turismo, ¿qué pasaría? Además del turismo tenemos remesas, turismo, si en determinado momento, ¿qué es lo que necesitan los países en las vías de desarrollo para poder dar ese salto a una economía más estable, como lo tiene ideal, como lo tuviera Japón? Bueno, yo creo que tendría que tener la cultura Japón, sería esa cultura Nipo, muy grande, pero no creo que estuviéramos nosotros dispuestos a que todos aquí hiciéramos un compromiso de que no vamos a trabajar horas extras, no vamos a ganar más, y que ese dinero se quede en el país para hacer una Guatemala distinta dentro de 30 años. ¿Cree que los ciudadanos guatemaltecos estarían dispuestos a hacer eso? Eso fue lo que hizo catapultó hacer Japón lo que es hoy, y lo puede designar, es una realidad que por el orgullo de haber sido humillado después de la Segunda Guerra Mundial, 30 años, esa generación no ganó más que lo que era solo para subsistir, para poder ser lo que ellos son hoy. Eso también podríamos decirlo a Alemania. Alemania tuvo varias situaciones y restricciones para crecer, y si se va a ver Alemania en uno de los países desde el 5. Entonces, pero no podemos calcularnos de la realidad, y además de eso, como decía, el derecho internacional le va a corresponde determinar las normas políticas aplicables en esa relación jurídica, pero hay un problema muy complicado que no solo lo tiene Latinoamérica. Todos hablamos de que el extranjero es la nacionalidad, pero ustedes creen que a nivel mundial todas las personas tienen fijada una nacionalidad. Todavía, en pleno siglo XXI, tenemos teniendo personas que se les han despojado de su nacionalidad. Por ejemplo, hablaba con algunas personas que conozco en Nicaragua que no están con los sandinistas, los que los sacaron del país, les quitaron la nacionalidad, pero sí tenían una nacionalidad y los despojaron por considerar que eran de patria. Los expulsaron del territorio
pero hay personas que no pueden demostrar dónde, por ejemplo, con el conflicto armado interno de Guatemala, que no es un secreto, se fueron muchas personas que todavía algunas estaban viviendo en México, pero no tenían los documentos, o algunos de ellos se quemaron las municipalidades y no pueden demostrar su nacionalidad. Pero, por ejemplo, Europa, que son los países desarrollados, ellos tienen los apátridas, que no tienen patrias. Y entonces nos vamos a dar cuenta que el derecho internacional privado, además de eso, van a tener esa complejidad, que hay personas sin patria, sin una forma de demostrar dónde nacieron, ni a qué cultura pertenecen. Perdón, ahora mira esa